Damos la bienvenida a nuestro cuarto webinario 2022 de Al Sur Capítulo Chileno. En esta oportunidad vamos a ver el tema actualización y análisis de regulación de las organizaciones de usuarios de agua en fuente natural, efecto de la reforma al Código de Agua, dictámenes de la Contraloría General de la República y circulares de la DGA. Durante los últimos meses se han generado importantes nuevas instrucciones y regulaciones en materias relevantes para las organizaciones de usuarios de agua. Decía, bueno, hay una resolución que establece las condiciones que deben cumplir las juntas de vigilancia para los acuerdos de redistribución de las aguas durante épocas de escasez hídrica. Otra circular que regula la representación de las personas jurídicas en las elecciones de directores. Hay un oficio ordinario que se pronuncia sobre la incorporación de las comunidades de aguas subterráneas a las juntas de vigilancia. Por su parte, la Contraloría General de la República, mediante un reciente dictamen, se ha pronunciado sobre la forma en que se deben distribuir los caudales en una cuenca seccionada y que se encuentran bajo un decreto de escasez hídrica. En este contexto, este cuarto webinario, ¿verdad?, del Sur Chile pretende dar cuenta de estas relevantes materias, sus implicancias para organizaciones de usuarios y los efectos que podrían provocar en los titulares de derechos de aprovechamiento y en la población en general. Expone en esta oportunidad Natalia Dasenchik Redón, abogada, Universidad de Chile, magíster en gobernanza, en recursos y riesgos de la Universidad de Heidelberg y diplomada en Derecho Administrativo y Económico en aplicación de la legislación en materias de recursos naturales y servicios de protección de la Universidad Católica. Natalia es profesora de Derecho de Aguas en la Universidad Católica y Universidad del Desarrollo. Muchas gracias, Natalia, por darte el tiempo y dejamos entonces la audiencia tuya. Les recuerdo a todos que pueden ir haciendo consultas a través del chat o al final de la presentación de Natalia, ¿verdad? Vamos a tener un tiempo para que las puedan hacer directamente y tener un intercambio de ideas y, ¿verdad?, sobre el tema. La audiencia es tuya. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Como les decía, es primera vez que vengo al sur, nunca había venido a ningún conversatorio ni otro evento de esta asociación, pero sí la había escuchado mucho, así que encantada. Bueno, se me pidió hablar básicamente de todos los instrumentos administrativos, más que nada, que han ido apareciendo para regular las diferentes actuaciones de las organizaciones de usuarios de agua en distintas materias. Estos actos administrativos básicamente son circulares y además de las circulares hay algunas resoluciones y también oficios ordinarios del Departamento de Organizaciones de Usuarios de Agua que han sido bastante prolíficos, digamos, en producirlo y han ido configurando, yo diría que una nueva dinámica en la actuación de las organizaciones de usuarios que no estaba presente hace unos 4 o 5 años atrás. Bueno, recién les contaba que yo ya no trabajo en la Junta del Maipo, pero sí estuve ahí como 11 o 12 años. Y recuerdo una de las sensaciones que teníamos permanentemente en el tema de la administración del río y de la escasez y las redistribuciones, era estar inventando la rueda, porque las normas que nos daba el código eran bastante básicas y precarias, y no existía un departamento de organizaciones de usuarios en la DGA como sí existe hoy día. Y es así como nos sentíamos en esta dinámica que les digo yo de estar inventando la rueda permanentemente y con la incertidumbre de que alguien se pudiese sentir afectado y llevarnos a tribunales a través de recursos de protección, etc. Entonces, en ese contexto, la verdad es que para bien o para mal, o sea, podemos estar de acuerdo o desacuerdo con las resoluciones y circulares que ha ido dictando la Dirección General de Agua, creo que esta nueva dinámica de ir orientando el actuar de las organizaciones ha sido buena.
y ha sido buena en el sentido de apoyar a quienes están en el día a día administrando el recurso, y generalmente son los que trabajan en las juntas de vigilancia. Bueno, dicho eso, yo voy a hablar de 3 temas. Voy a hablar primero de la integración de las aguas subterráneas y qué es lo que ha pasado en este tema. En segundo lugar, voy a hablar de la redistribución por el artículo 314 y las novedades que nos trajo la reforma del Código de Agua que fue publicada el 6 de abril de 2022. Y por último me voy a referir a es un ordinario, me parece, no, es una circular, la circular número 2, si mal no recuerdo, de abril de este año, por la cual el director general de Agua subrogante da instrucciones acerca de la manera en que deben ser representados las personas jurídicas en asamblea para efectos de elección de directorio. De esos 3 temas voy a hablar. Bueno, primero vamos a partir con la integración de las aguas subterráneas. Y aquí yo voy a empezar con una hipótesis. Y aquí quiero que me ayuden, si se puede, digamos, los que participaron activamente en la reforma 20.000, en la reforma al Código de Agua que se hizo por la ley 20.017 en el año 2005. ¿Y cuál es mi hipótesis? Que en realidad no sé si ya está en hipótesis, pero porque a mí me parece bastante evidente, que creo que el legislador, el año 2005, cuando se dictó la ley 20.017, cometió un error conceptual al regular las comunidades de agua subterránea, en el sentido que confundió la comunidad de pozo con la comunidad en el acuífero. O sea, intentó, en forma errada a mi parecer, llevar a la regulación de las comunidades de agua que recaen sobre obras de aprovechamiento hidráulico la administración de una fuente natural que no cabe sino ser administrada por la misma organización que administra la fuente natural por arriba, digamos, por las juntas de vigilancia. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno revisa el Código de 1951 y el Código de 1981 en su original, digamos, o sea, recién redactado, era clarísimo que el legislador distinguía lo que es una obra, una organización de usuarios de agua sobre obra artificial y una organización de agua sobre fuente natural. En efecto, si uno mira el artículo 1900, o sea, perdón, el código de 1981 original, el artículo 186 decía que si 2 o más personas tienen derecho a aprovechamiento en las aguas de un mismo canal o embalse, perdón, vamos a poner el puntero. Ya, el código del 81 original decía si 2 o más personas tienen derecho a aprovechamiento de agua de un mismo canal o embalse o usan en común la misma obra de captación de las aguas subterráneas, podrán reglamentar la comunidad que existe. O sea, aquí lo que el legislador hablaba era de la comunidad de pozo. O sea, 2 o más personas que tenían derechos de agua en un mismo pozo, como la captación que tiene un canal en la fuente natural. Y era eso lo que regulaba la ley. Ahora bien, como les decía, en el año 2005, la ley 20.017 cambia esto y dice que cuando 2 o más personas usan en común una misma obra de captación de aguas subterráneas, lo cambia por canal, embalse o aprovechan las aguas de un mismo acuífero, y la expresión canal matriz por caudal matriz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá, en esta modificación, el legislador confunde y mete en un mismo saco la administración de un acuífero con la administración de obras de aprovechamiento hidráulico común, digamos. Y esto provoca una serie de inconsistencias que nos está penando hasta el día de hoy. Y la primera inconsistencia está en el mismo artículo 186, en la parte final, que después de hablar de las comunidades de agua, dice que en el caso de los cauces naturales podrán organizarse como junta de vigilancia. Y después en el artículo 263, que está en el título de las juntas de vigilancia, el legislador nos dice
que las personas naturales o jurídicas y las organizaciones de usuarios que en cualquier forma aprovechen aguas superficiales o subterráneas de una misma cuenca u olla hidrográfica podrán organizarse como junta de vigilancia. O sea, acá es claro que la fuente natural necesariamente debe ser administrada por una junta de vigilancia, sea superficial o subterránea. Sin embargo, esta modificación quedó con esas inconsistencias que además hacen ruido con otros artículos que son importantísimos de nuestro ordenamiento en materia de aguas, que son el artículo 3, que habla de la unidad de la corriente, el artículo 30, que define el cauce o alveo, en que incluye el subsuelo, que dice que es de la superficie hasta la roca madre, el artículo 205 y el artículo 272. Entonces, bueno, frente a esto que quedó hecho, digamos, ¿qué es lo que ha sucedido? Esto ha tenido consecuencias en el sentido que las comunidades de agua subterránea no se regula como una organización de agua sobre fuente natural, sino que se le trata de aplicar esta regulación de comunidades de agua sobre obra hidráulica de aprovechamiento común. Entonces, frente a esta cosa que no encaja por ninguna parte, es posible darse cuenta, o sea, es muy, y así ha sido, que la DGA ha debido desarrollar toda una regulación vía administrativa que se acerque en alguna medida a la naturaleza del objeto que administra las comunidades de agua subterránea, que es la fuente natural, y es el acuífero. Y para eso ha hecho uso de su potestad reglamentaria, particularmente el reglamento de aguas subterráneas y en el artículo 38, que básicamente es una especie de ayornamiento, adaptación de lo que nosotros tenemos actualmente en el 241 del Código de Aguas. Entonces, ¿qué es lo que la gran consecuencia finalmente que ha producido esto? Es que tenemos una administración disociada, o sea, tenemos por una parte estas juntas de vigilancia que administran la fuente superficial y por otro estas comunidades de agua que están abajo, que hacen su pega, digamos, en forma totalmente paralela y sin ninguna relación con lo que está pasando arriba. Ahora bien, esto la verdad es que bueno, aquí tenemos muchos hidrólogos, no se nota para nada cuando hay abundancia, pero sí se nota esta disociación o hidroesquizofrenia, como dicen ustedes, cuando hay escasez. Y ahí me gustaría un poco hacer mención a lo que yo recuerdo cuando trabajé en organizaciones de usuarios, en que era muy difícil redistribuir las aguas, intentando disminuir al mínimo los daños generales de la sequía, sin saber qué es lo que estaba pasando abajo. Porque muchas veces se tenían a grandes usuarios que todos sabíamos que tenían aguas superficiales, pero también tenían aguas subterráneas, pero no se tenía ningún control ni acceso a cuánto estaban sacando. Y era precisamente porque esa organización de usuarios de agua no había integrado a la comunidad de agua subterránea, porque esta ni siquiera existe, o sea, no hubo nunca una integración de los derechos de agua subterránea. Veo que está Humberto Peña, ¿está por ahí o no? Así es. Sí, don Humberto, ¿cómo está? Quería preguntarle por mi hipótesis de que el legislador se equivocó. Mira, yo no sé si la redacción no fue suficientemente clara, pero la idea absolutamente se tenía siempre clara, en el sentido de que lo que se trataba de regular era el acuífero, ¿ya? Otra cosa distinta, el acuífero, y por eso inclusive inmediatamente cuando se hacen los reglamentos para ponerse de acuerdo los reglamentos o las normas con la ley 20.017, se establece desde el primer momento un párrafo referido a las organizaciones de comunidades de agua subterránea. Así que siempre el ánimo y la idea y lo que yo pienso que quedó reflejado es que se abría toda la normativa relativa a las comunidades de agua en general
al caso, en forma expresa, al caso de comunidades de agua subterránea. Ya, Tengo que recordar de que esta era una necesidad extremadamente sentida en ese momento para quienes estábamos metidos en este tema, tanto así de que ya con la ley del año 81, con el Código del 81, había una cierta posibilidad de constituir comunidades de agua subterránea a partir de la declaración de áreas de restricción, y eso claro. fue lo que se aprovechó para incluirlo y crear la primera organización de agua subterránea, que fue allá en Copiapó. Y tanto así de que incluso antes, el año 96, en la normativa de agua subterránea, ya se incluyó el concepto de comunidades de agua subterránea, pero limitada a la situación que se daba en el código en ese momento, que era en el caso de las declaraciones de área de restricción. Así que eso fue lo que se aplicó para la primera comunidad Claro. de agua subterránea. Ahora, cuando se habla de la Junta de Vigilancia y se mencionan los distintos usuarios y los distintos canales y todo lo que pueden conforman la comunidad de agua con la Junta de Vigilancia, la verdad es que la idea que siempre se tuvo es que las comunidades de agua subterránea se integraran a la Junta de Vigilancia, pero evidentemente había que acondicionar los estatutos para que ello fuera posible de una manera coherente, ¿no? Porque Claro. había varias cosas que resolver de por medio, ¿ya? Claro, Entre porque otras a mí cosas, me llamaba mucho la atención que esto de la captación de la obra, digamos, o sea, la comunidad de obra, fuese reemplazado por la comunidad en el acuífero. Entonces, eh, me pasa que en un acápite donde se regulaban las obras de aprovechamiento hidráulico común, se mete el acuífero, digamos, en circunstancias que no es una obra artificial, digamos, es la fuente misma. Entonces, me parece que quedó, habría quedado mejor ubicado en otra parte, digamos, y no en el 186, pero bueno, es una cuestión de técnica jurídica en realidad, pero... es que lo que pasaba en la práctica era que había un conjunto largo de disposiciones que regulaban las comunidades de agua en general, ¿ya? Y lo que se trató fue de aprovechar todo ese articulado y no generar un articulado distinto o, digamos, o paralelo para, para el caso del agua subterránea. Y entonces se vio que el articulado general, que efectivamente estaba pensado para las obras, también era aplicable para el caso de los acuíferos. Ahora, No. la idea es que todo esto fuera parte de la Junta de Vigilancia, y por eso que cuando en el texto de la Junta de Vigilancia se menciona las aguas subterráneas, Claro. lo que sí quedó al debe, pienso yo, es que igual que el caso de los derechos no consultivos, de que ello genera un problema para ver en los estatutos cómo se incorporan las comunidades de agua subterránea a todo el proceso interno de una junta de vigilancia, porque obviamente el número de derechos de agua subterránea no tiene equivalencia con los de agua superficial, en fin, hay lo mismo que Claro, bueno, sucede eso lo con vamos a los ver no ahora. consultivos, ¿no? Lo mismo Gracias, que sucede con los Humberto. no consultivos. Perdona el alargue. Muchas gracias, Humberto. Bueno, esto mismo que estábamos hablando con Humberto, de que quedaron por arriba las juntas de vigilancia y por abajo las CASUP, pero con el ánimo de que en algún minuto las CASUP se integraran a la junta de vigilancia, fue resuelto, entre comillas, por un ordinario del Departamento de Organizaciones de Usuarios de Agua, que es el número 52, que es bastante reciente. Este ordinario es de este año, y es un acto administrativo que responde a una consulta de una de las CASUP de Copiapó, precisamente de
de esa región que estábamos hablando, que fue una de las primeras que constituyeron comunidades de agua subterránea. Y la consulta de la CASUB básicamente consistía en preguntarle a la DGA si correspondía que ellos fuesen incorporados a la Junta de Vigilancia del Río Copiapó. Bueno, frente a esta pregunta, la Dirección General de Agua responde que sí, que efectivamente las CASUB pueden y deben integrarse a la Junta de Vigilancia, y para ello bastaría con que se integre la información de los derechos de agua que administra esa CASUB al rol de la Junta, ¿ya? Y eso operaría o tendría por efecto una integración automática. A mí la verdad es que personalmente, desde mi práctica profesional, digamos, y desde el punto de vista de la integración de la corriente, de que es una sola fuente, a mí me hace mucho sentido esto. O sea, incluso es más, podría llegar a sostener que ni siquiera es necesaria una reforma de estatutos, puesto que estamos hablando de la misma fuente. Y me pasaba mucho cuando trabajaba en organizaciones de usuarios, en juntas de vigilancia, y que de repente aparecían derechos de agua que no estaban incorporados en el estatuto, y yo decía, bueno, es obligación del secretario de la Junta mantener el rol al día e incorporar a todos aquellos que de cualquier forma utilicen las aguas desde la fuente, y los inscribíamos automáticamente y pasaban directo al rol. Y entendíamos que la acción de la Junta los obligaba totalmente. Entonces, desde ese punto de vista particular mío, de mi experiencia, a mí me hace sentido, porque si consideramos que estamos hablando de una sola corriente, las captaciones subterráneas vendrían a ser equivalentes a las captaciones que están por arriba. Bueno, eso es uno de los requisitos que estableció el Ordinario 52. Después dice que el presidente de la CASUB va a ser el representante de esta comunidad subterránea, digamos, en la orgánica de la Junta de Vigilancia. También dice que, y esto aquí yo creo que es lo que puede ser más controvertido, que la equivalencia accionaria sería una igualdad entre las aguas subterráneas y superficiales, es decir, 1 litro por segundo superficial equivale al mismo número de acciones que 1 litro de agua subterránea a otra acción, digamos, valen exactamente lo mismo, y eso implicaría, de acuerdo a este ordinario, perdón, que se me corre y eso implicaría, de acuerdo a este ordinario, la necesidad de que la Junta de Vigilancia haga uso de la atribución que se le dio, no recuerdo bien el año, pero fue Piñera 1, me parece, en el sentido de iniciar el trámite de perfeccionamiento de los derechos de agua que administra, para finalmente llevar las acciones a volumen por unidad de tiempo. Y en el entretanto, dice este ordinario, entre que la DGA, entre que la Junta de Vigilancia incorpora estos derechos de agua subterránea o a la CASUB y el término del proceso de perfeccionamiento, debe implementar un mecanismo transitorio en que se establezcan las equivalencias a fin de poder determinar el número de acciones y votos de este nuevo miembro. Ahora bien, este ordinario dice que esto igual debe llevar consigo una reforma de estatuto para que se consideren las aguas subterráneas. Asimismo señala que se conserva la autonomía orgánica y funcional de las CASUB. Es decir, estas CASUB pueden seguir operando tal cual lo han hecho en su parte interna y ejercen sus mismas funciones, salvo que estemos en un escenario de distribución extraordinaria, en cuyo caso las medidas de redistribución que adopte el directorio de la Junta puede afectar a la CASUB como un todo general. O sea, le dice, señores CASUB, ustedes tienen derecho a sacar tanto, y ustedes verán cómo se lo prorratean entre ustedes y harán las diferencias que haya que hacer si hay lugar a eso.
Y eso básicamente porque la autoridad, la DGA, estima que la función distributiva de la Junta de Vigilancia debe realizarse en toda la cuenca. Bueno, este ordinario tiene además otros efectos prácticos, digamos, que entre los que ya mencioné, que es que la CASUB mantiene su independencia. Y aquí hay una mención que a mí me parece que puede ser objeto de alguna controversia, porque dice, sin embargo, la Junta de Vigilancia puede disminuir su extracción en general, o sea, de todas las aguas que administra, por afectación del acuífero desde un propósito de integración entre aguas superficiales y subterráneas. Y esto acá de la afectación del acuífero me llamó la atención, porque y esta discusión también la he tenido con redactores del código, porque me da la impresión que el legislador en la reforma o sea, el Código de Agua del 2022, y aquí voy a decir algo que puede sonar un poco disruptivo, pero si uno revisa con calma las normas, es así. Los usos en aquellas cuencas que no están sometidos a régimen de organización de usuarios de agua, claro, los usos que no están en régimen de organización de usuario de agua están más protegidos que aquellos que están sujetos a un régimen de organización de usuario de agua. ¿Y por qué? Porque cuando estamos frente a una organización de usuarios de agua en fuente natural, aquí rige plenamente el artículo 17 del Código de Aguas y que nos remite a los artículos de juntas de vigilancia, o sea, artículo 266 y siguiente. Entonces, si uno revisa esos artículos se refieren netamente a cuestiones de distribución. O sea, si nosotros decimos, a ver, ¿cómo se regula la afectación? La afectación puede ser hacia terceros titulares de derecho de agua o afectación de la sustentabilidad. Y para eso nosotros tenemos que distinguir entre la fuente superficial y la subterránea. Y cuando estamos hablando de fuente superficial, el legislador que nos dice, si no hay una junta de vigilancia, aplica el artículo 17, o sea, la Dirección General de Agua puede levantar los seccionamientos y hacer prorrata, pero siempre estamos hablando en el campo de la distribución. Ahora, si hay una junta de vigilancia, ¿qué es lo que tiene que hacer la junta de vigilancia? Tiene que aplicar el 266 y 274 y siguientes, que no son más que las reglas de distribución. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la junta de vigilancia, de acuerdo a cómo quedó redactado el Código de Aguas que salió ahora en 2022, no tiene facultades para hacer redistribución para proteger o evitar la afectación de los acuíferos. Solamente sus facultades están referidas a su potestad distributiva, nada más. Y eso ustedes lo pueden revisar, artículo 17, 266, 274. Ahora, respecto a las aguas subterráneas, aquí entra el artículo 62, que efectivamente se puede prorratear por dos causas, porque alguien está sacando más agua a la que le corresponde y hay que prorratear, o bien efectivamente hay una afectación a la sustentabilidad del acuífero. Y esa potestad de poder hacer una prorrata porque se está afectando el acuífero es exclusiva de la DGA, no es de la Junta de Vigilancia. Entonces, por eso yo creo que esto de acá, de que la Junta de Vigilancia podría disminuir su extracción en general por afectación del acuífero, es discutible, y creo que las facultades de la Junta de Vigilancia son únicas y exclusivamente en lo relativo a la distribución, y no hemos avanzado lo suficiente como para que la Junta de Vigilancia pueda tomar acciones que vayan en el sentido de la sustentabilidad. Ahora bien, tenemos otros efectos que la comunidad de agua subterránea puede participar en el directorio de la Junta si cuenta con los votos suficientes para ello.
Como cuarto efecto, como cualquier otro usuario, la comunidad de agua subterránea puede denunciar grave falta o abuso en la distribución, y eso resulta importante si es que la comunidad de agua subterránea no reúne los suficientes votos como para poder elegir un director. Y además, esto lo agregué yo, puede reclamar perfectamente del acuerdo del directorio ante tribunales de justicia por el artículo 275 del Código de Agua. Y esa reclamación yo no la he visto nunca, a pesar de todas las redistribuciones que alguna vez me tocó participar, nunca nos llevaron a tribunales por esta reclamación, y es una reclamación que al parecer tiene que ser bastante expedita, o sea, de acuerdo al tenor de la norma, porque el juez está obligado a resolver dentro del plazo de 8 días. Y si alguien apela, simplemente se cumple lo que resuelve el juez de primera instancia, sin perjuicio de lo que pueda decir la Corte después. Pero lo que quiero decir es que los efectos de lo resuelto por el tribunal de primera instancia no se suspende, y eso es en atención a lo rápido que tiene que ser la decisión por parte del tribunal. Ahora bien, dentro de todas estas circulares, encontré una resolución, un ordinario también, porque pedí todos los ordinarios de la Dirección General de Agua que ha emitido durante este año, y hay un ordinario que me pareció muy interesante y que creo que va a tener efectos, y va a tener efectos porque se puede advertir un cierto acuerdo por parte de Contraloría, y es en el sentido de dejar cada vez más establecido el tema de la unidad de la corriente, y de que deben participar en la distribución y control todos los usuarios de la misma corriente. Bueno, este ordinario, ¿de qué se trata? Esto parte por una resolución de la Dirección General de Agua de la Quinta Región, en que se ordena la redistribución al río Aconcagua, y en virtud de esa resolución, la Junta de Vigilancia de la primera sección le solicita información a la minera sobre sus extracciones. Entonces, Anglo American le responde a la Junta de Vigilancia que ellos efectivamente participan en la Junta de Vigilancia a través de las asociaciones de canalistas en las que tiene derecho, y que actualmente se encuentra en trámite una modificación de estatuto que modifica el rol y en el que los incluye aparentemente, porque no lo dice textualmente. Sin embargo, esta modificación no ha sido aprobada por la DGA, requisito según el cual, según Anglo American, sería necesario cumplir para dar por organizada la Junta de Vigilancia bajo ese nuevo rol. Es por ello que la información requerida debe ser solicitada a las correspondientes asociaciones de canalistas y la DGA. Entonces, Anglo American le responde eso a la primera sección de la Aconcagua. Y la primera sección de la Aconcagua le pregunta a la DGA qué es lo que opina de esto. Entonces, ¿qué es lo que dice la DGA? Le responde: el cambio de rol no requiere una reforma de estatuto, para empezar. O sea, esa es la idea, que el rol sería un instrumento dinámico que es totalmente independiente de la estructura de los estatutos, ¿ya? Y para fundamentar eso, dice que hay que invocar el artículo 272, que establece que los derechos constituidos con posterioridad a la formación de la Junta de Vigilancia quedan incorporados de pleno derecho a la correspondiente organización de usuarios de agua, que en este caso sería la Junta de Vigilancia del río Aconcagua, la primera sección. La DGA le dice que esto es una pertenencia legal, que no depende de la voluntad del usuario, y hace referencia a una circular, que es la circular DGA número 2 del año 2021 de Oscar Christie, en que para asegurarse de que el artículo 272 sea cumplido como debe, señala que cada vez que la DGA constituya un derecho de agua, ahí apareció, cada vez que la DGA constituya un derecho de agua, debe declarar, debe hacer un téngase presente, indicando que ese derecho
queda incorporado a la Junta de Vigilancia correspondiente, debiendo respetar las normas de control y distribución de dicha organización. Y esa misma resolución del año 2021 también se refiere a los traslados, o sea, cada vez que se traslada al punto de captación de un derecho de agua, se entiende que es un nuevo derecho de agua y que por lo tanto también deberá tener la resolución que autorice este movimiento, la declaración en el sentido que quede incorporado a la Junta de Vigilancia del río correspondiente. También la DGA le dice a la Junta de la Concagua que, o sea, invoca un caso que se resolvió en un tribunal de primera instancia, que es el 326 de 2010, en que el tribunal declara que la incorporación de estos derechos de agua opera ipso iure a la Junta, o sea, no es necesario modificar estatutos ni nada, ni se requiere el consentimiento del afectado, digamos. Y también invoca doctrina de Rojas Calderón, de su libro sobre juntas de vigilancia, en que señala que esto es una autorregulación regulada, o sea, si bien los usuarios pueden autogobernarse, este autogobierno se encuentra estrictamente regulado por la ley, puesto que el objeto que administran es un bien nacional de uso público. También acá, bueno, hay un caso que es súper antiguo, pero que a mí me gustó mucho esa sentencia, que es el caso de, no es Gener, pero sí, bueno, digamos que era Gener con la Junta de Vigilancia del Maipo, en que el Maipo incorporó a Gener en sus estatutos, pero hizo reforma de estatuto, y Gener nunca reconoció la jurisdicción de la Junta sobre ellos, y no pagaban cuotas, no eran parte de la Junta, no participaban en la organización para nada. Entonces eso derivó en un juicio de nulidad. También en un tribunal de primera instancia se resolvió eso, y el tribunal dijo, a ver señores, esto es una comunidad y tienen la obligación mínima de coordinarse entre ustedes, por lo tanto esto no es algo que se está preguntando si quiere o no, porque aquí no corre la libertad de asociación, por lo tanto no ha lugar a la nulidad que había solicitado Gener, y ahí quedaron incorporados finalmente a la Junta. Deben haber otros fallos más, pero creo que esos son los más relevantes que a mí me ha tocado ver. Ahora bien, respecto de, eso sería respecto a la incorporación de las aguas subterráneas. Se puede observar claramente que la Dirección General de Agua está por la incorporación lo antes posible, digamos, y se puede advertir de sus distintos ordinarios y sus distintos actos administrativos, que esa es la intención. Y también esto ha sido compartido por Contraloría conforme vamos a ver más adelante. Eso sería en cuanto a las aguas subterráneas y los actos administrativos que ha dictado la autoridad. Ahora vamos a entrar al tema de la redistribución, ya artículo 314. Yo les hablaba recién, vamos a compartir pantalla acá, de las distintas relaciones que estableció la reforma de abril de 2022, el Código de 2022, y la prioridad es consumo humano, saneamiento y uso doméstico de subsistencia. Después tenemos la función de preservación ecosistémica y después tenemos la productiva. Esta de acá, la de arriba, la de consumo humano y saneamiento, tiene que regir siempre. Esta prevalece tanto al momento de la constitución como al momento del ejercicio. Y la de preservación ecosistémica y productiva tiene que haber una relación de armonía y equilibrio en que el Estado debe tender, digamos, o hacer todo lo posible para que eso suceda así. Y eso tiene que ser en dos momentos también, al momento de la constitución y el ejercicio. Cabe señalar que esta relación de armonía y equilibrio no va a quedar, no quedó igual en el borrador, y esto es importante porque creo que se había alcanzado un buen acuerdo en el sentido, que en todo caso es el acuerdo más razonable que se podía llegar,
que va a prevalecer siempre el consumo humano, pero que iba a haber una relación de equilibrio entre producción y preservación ecosistémica. Eso en el borrador ya de la Constitución ya no es así, ahí voy a hacer un paréntesis, porque se estableció todo un catálogo de derechos de un nuevo sujeto de derecho que es la naturaleza, al cual estarían supeditados los usos productivos. O sea, se cambia en el borrador esta matriz de prelación y queda consumo humano, preservación ecosistémica. De hecho, en algunos foros de abogados se ha discutido de cuál va a, lo que puede sonar absurdo, pero se ha discutido, digamos, cuál va a ser priorizado, si el consumo humano, los derechos de la naturaleza, pero en fin. Y después vendrían otros usos, entre ellos el productivo, que tendría que ser de interés público, y aquí Carlos Chava levantó un punto súper interesante en una columna hace poco, en el sentido de que para poder meter la función productiva en la esfera del interés público, el Estado deberá llevar adelante procesos de democracia directa y de participación ciudadana para que mediante esos mecanismos se decida que la función productiva es de interés público, y solo en ese momento se podrían dar autorizaciones autorizaciones de uso de agua para usos productivos sin reproche constitucional. Ahora bien, esta matriz de prelación, como yo les decía, es súper clara, es muy clara en aquellas cuencas en que no hay organizaciones de usuarios, en que ahí se mete la DGA y hace las preferencias y priorizaciones a que haya lugar. Sin embargo, tratándose de aquellas cuencas en que hay organización de usuario de agua, la cosa es distinta. Y ahí yo creo que al legislador se le fue en el sentido de que la Junta de Vigilancia no tiene facultad para priorizar siempre y a todo evento. Solo va a poder priorizar respecto de los otros usos en épocas de sequía extraordinaria. Y aquí yo distingo 3 escenarios en que trabaja una junta de vigilancia. El primer escenario es un escenario de normalidad hidrológica. Me fue el puntero, pluma, ahí está. Es un escenario de normalidad hidrológica. El segundo escenario es cuando hay una sequía ordinaria, como llama Vergara Blanco, en que baja la disponibilidad de la fuente. Y después tenemos un tercer escenario, que son épocas de sequía extraordinaria. Bueno, aquí todos son del rubro, digamos, y deben tener muy claro que en periodos de normalidad hidrológica solo pueden utilizar el agua en forma exclusiva y excluyente quienes posean título. Los usuarios solo pueden usar en el punto geográfico establecido en su título. Todos los usos son iguales, porque esa es la norma. Acuérdense que estamos en los artículos 266 y siguientes. Estas son las reglas que tienen las juntas de vigilancia que tienen que observar. Todos los derechos son iguales en periodos de normalidad, sanitario, agrícola, eléctrico, minero, no habiendo preferencia legal al respecto. En periodos de normalidad, también hidrológica, se distribuye a los derechos permanentes el caudal máximo que su título permite captar en el punto de captación, y satisfechos los derechos permanentes entran los eventuales. Eso, si mal no recuerdo, es artículo 16, Código de Agua. Entonces, estas son las normas de distribución en un periodo de normalidad. Ahora bien, ¿qué pasa cuando baja la disponibilidad de la fuente, pero no alcanzamos los parámetros que establece la resolución de la DGA, que no recuerdo el número, que da pie para poder decretar extrema sequía, declarar una cuenca como cuenca de extrema sequía? Los caudales bajan y entramos en la prorrata. Y acá cabe hay lugar, hay que hacer luz sobre lo siguiente, que si bien bajan los caudales y hay que ser prorrata, aún en ese momento la Junta de Vigilancia no se encuentra facultada para priorizar. Y esto es complicado. Esto es complicado sobre todo en aquellas juntas de vigilancia que tienen que abastecer a sanitarias, porque las sanitarias, claro, se abastecen con sus derechos de agua, pero cuando está el río a prorrata, muchas veces sus derechos no son capaces
de abastecer la concesión. Y sin embargo, tampoco estamos en escenarios que dé lugar los parámetros que señala la DGA para declarar la zona como extrema sequía. O sea, nos encontramos ahí en un periodo intermedio. Y es ahí donde uno dice, a ver, la Junta de Vigilancia no tiene facultades para hacer esta priorización de acuerdo a la matriz que les acabo de mostrar en la lámina anterior. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para que la sanitaria pueda seguir captando toda el agua que necesita para su concesión? Bueno, aquí lo que se ha hecho generalmente es decir, bueno, vamos a hacer una distribución extraordinaria, que creo que es el 274 número 2 del código. Sin embargo, si uno va a la norma, tal cual fue redactada, la Junta de Vigilancia aún no puede hacer la priorización que mostramos en la matriz, en esta matriz de prelación. Solo va a poder hacerlo cuando ya estemos en este escenario, en la época de sequía extraordinaria, y ahí la autoridad deberá dictar un decreto de sequía extraordinaria que va a ser un año prorrogable, lo que es maravilloso, digamos, porque antes duraban 6 meses y hay, no sé, hay ríos que vienen con decretos de escasez desde el año 2018, 2019 y todos de 6 meses prorrogables, entonces iban cambiando las comunas, las provincias, tratando de acomodar para cumplir con el requisito de los 6 meses. Bueno, la reforma dijo, hagámonos cargo, digamos, esto va a ser un año prorrogable, antes no eran prorrogables. ¿Y esto qué efectos tiene? Que la UA va a tener 15 días para presentar un acuerdo en que se le dé prioridad al consumo humano, saneamiento y uso doméstico. O sea, de acuerdo al tenor de la norma, recién acá, en este escenario, la Junta de Vigilancia podría hacer la priorización que introdujo la última reforma al código. Ahora bien, este acuerdo debe ser aprobado por la DGA y la ley establece expresamente que es oponible a todos los terceros de la jurisdicción. Y esto yo también creo desde el punto de vista de las organizaciones de usuarios de agua, no tan así desde el punto de vista de los titulares, es un avance, porque se acuerdan que al principio yo les contaba que cuando yo trabajaba en organizaciones de usuarios sentíamos que estábamos inventando todos los días la rueda. Una de las discusiones que se daba con mucha fuerza era si la Junta de Vigilancia podía disponer de los derechos de agua de todos y cada uno de quienes utilizaban aguas en la cuenca. Y bueno, la verdad es que siempre se implantó, digamos, un criterio más bien práctico, puesto que era imposible pedirle el consentimiento a 18.000 personas, y se dijo, esta cuestión hay que administrarla con sentido de urgencia y como órgano corporativo, o sea, como órgano colegiado, tratando de hacerse cargo del bien público que están manejando. Así que esta norma, digamos, de que hace oponible el acuerdo de redistribución a los terceros de la jurisdicción, vino a zanjar una discusión que era eterna y que muchas veces impedía o problematizaba, digamos, el actuar rápido de la Junta. Bueno, lo otro que también se dispuso en esta reforma es que las asociaciones de canalistas, comunidades de agua, que tengan al interior de su red de canales servicios, prestadores de servicios sanitarios, de saneamiento o agua potable, tienen que tomar todas las medidas para que dentro de lo que le toque se priorice a estos servicios de agua potable. Y bueno, frente a la ausencia del acuerdo, la redistribución la debe hacer la Dirección General de Agua. Y finalmente, la norma establece un derecho a ser indemnizado por quien corresponda en los casos que establece la ley. Y básicamente es cuando se hace una prelación distinta o una forma de distribuir distinto a lo que establece el código. Bueno, por este tema de la distribución del artículo del 314 se dictó un ordinario que creo que era el 11, igual no lo anoté acá, el 1104,
que establece una serie de requisitos técnicos a las organizaciones de usuarios de agua, juntas de vigilancia, que deben cumplir las juntas de vigilancia en el acuerdo que ellas adopten. Y estos requisitos los deben acreditar frente a el servicio. Entonces, ¿qué es lo que dice esta resolución? Que este acuerdo tiene que tener una proyección de la prorrata y los caudales asociados a la redistribución. Aquí todos son hidrólogos, yo creo que, o casi todos, digamos, y yo creo que ya saben a lo que se refiere esto, que el juez de río se tiene que rebanar los sesos, digamos, haciendo un pronóstico de caudales y con ello proyectar lo que a cada uno le va a tocar. Además, dentro de esta proyección de la prorrata, tiene que decir cuánto le va a tocar a los usos sanitarios, a los usos agrícolas, a los no consultivos, etcétera, etcétera. Debe además acreditarse las reglas de operación y metodología de cálculo y modelo operacional. Debe indicarse la prorrata de los derechos de agua subterránea. Sin embargo, este requisito yo creo que va a ser un poco difícil de cumplir todavía, puesto que las comunidades de agua subterránea no están siendo integradas de manera masiva a las juntas de vigilancia. Después nos dice que se deben acreditar las medidas que se están adoptando para garantizar el consumo humano, saneamiento doméstico, que han de ser satisfechas al interior de las redes de canales de asociaciones de canalistas y comunidades de agua. Esto se le dice a la Junta, digamos, y esto puede ser un poco complicado para la Junta, puesto que la Junta llega hasta la boca toma y le es muy difícil entrar a conocer el detalle de las redes de distribución interna de los canales. Después dice, estas son las principales, digamos, habla que deben señalarse las medidas específicas a adoptar para velar por la preservación de las funciones ecosistémicas y sustentabilidad acuífera, áreas que se encuentran declaradas bajo protección oficial de la naturaleza y los TAC con prohibición o área de restricción. Aquí la verdad es que yo no sé bien a qué se refiere esto. Pienso que, a ver, hay dos alternativas. Una sería que, ¿se acuerdan? A ver, una de las modificaciones que introdujo el Código Área 2022 es que rige caudal ecológico para todos los derechos de agua, salvo los antiguos. Y aquí viene una contraexcepción que dice que estos derechos sí se les va a aplicar el caudal ecológico cuando estén en zonas de protección oficial, digamos, por motivos ambientales, los santuarios de la naturaleza, parques nacionales y otros, digamos. Y en ese caso sí se les aplica el caudal ecológico. Entonces, podría pensarse que lo que quiso decir la autoridad es que para el caso de aquellas juntas de vigilancia que administran derechos de agua, que están en esos sitios de protección oficial, habría que hacerles respetar un caudal ecológico, monitorearlos o algo así, o bien otras acciones que vayan para... otras acciones con finalidades de preservación ecosistémica que no están necesariamente en la ley y que serían más bien voluntarias, como es el caso del Elqui, que ellos, hablaba con Alejandra Marín, que es la gerenta, me decía que ellos participan en una serie de mesas en que ellos mismos se han limitado, los mismos titulares del Elqui se han limitado y están dejando pasar caudales que permitan la continuidad del río en aquellos sectores donde antes quedaba seco. Entonces, eso sería una contribución desde el punto de vista medioambiental. Después tenemos otra de las condiciones, es que se deben indicar las extracciones temporales, y sobre eso salió ahora hace poco, la semana pasada, digamos, una resolución que es la 1482, en que se establecen las condiciones y requisitos bajo los cuales la DGA va a autorizar extracciones temporales, y todas estas condiciones deben ser acreditadas también, acompañadas también con la respectiva acta de directorio, asamblea general, donde conste la aprobación del presente acuerdo.
Ahora, acá es interesante que también puede ser el acta de directorio, porque esa también era otra pelea, digamos, cuando yo trabajaba con organizaciones de usuarios de agua, de quién tomaba estas decisiones, si el directorio o la asamblea general. Y la verdad es que la realidad es un bulto muy pesado, digamos, lo que significaba que la urgencia de repente de tener que cerrar compuertas y tener que hacer cambios rápidos, movimientos rápidos de captaciones, etcétera, no permitía llamar a una asamblea general, puesto que eso implicaba 10 días de publicaciones, 10 días, etcétera, y con eso se nos podía ir un embalse, digamos. Entonces, esto fue, no sé, el año 2018, 2019, y recuerdo que nosotros dijimos, no, esta decisión es una decisión del directorio. Y bueno, y eso finalmente fue refrendado por la Dirección General de Agua por una de las circulares que dictó, no recuerdo si el año 2020 o 2021, en el sentido que el directorio es el responsable de distribuir y redistribuir las aguas. Ello sin perjuicio, por supuesto, de las acciones legales que haya lugar frente a faltas graves o abusos. Bueno, ya estamos terminando. La Organización de Usuarios de Agua además tiene obligaciones durante la implementación de este acuerdo. Tiene que reportar la distribución al menos una vez a la semana a través del sistema de monitoreo de extracciones efectivas de la DGA. Debe tener todas sus bocatomas con control y aforo y transmisión en los términos del 38 y 307. Aquellas captaciones que sean más precarias, digamos, pueden instalar flujómetros, sí, así se llama, u otro adminículo, digamos, que permita la autoridad para poder transmitir la información al servicio. Deben además reportar a la DGA para su aprobación y antes de su implementación cualquier cambio en la prorrata, reglas de operación u otro acuerdo que se produzca en el acuerdo. Esto yo creo que es difícil de cumplir, puesto que de repente, no sé, baja la captación de la sanitaria a tal punto en que es necesario sacar agua de otras captaciones que son menos prioritarias y desgraciadamente no, hay que hacerlo en un minuto, digamos. O sea, los temas de agua son cuestiones que hay que resolverlas en el acto, digamos, si no después ya es muy tarde. Entonces, esto yo creo que podría presentarse para algún problema con la autoridad y siento que quedaría bien acabado, digamos, bien logrado en el sentido de permitir algún tipo de flexibilidad al repartidor o juez de río. Y bueno, el juez de río, celadores deberán estar disponibles en todo momento para las fiscalizaciones que requiera hacer la DGA. Las limitaciones que tienen los usuarios en estos acuerdos de redistribución es que, por supuesto, no pueden considerar a los derechos no eventuales, lo que es bastante lógico. Y acá hay otro que también yo creo que puede ser delicado, que no se puede entregar agua en puntos distintos a los indicados en los títulos de derecho a aprovechamiento de agua o autorizados por la DGA. Y esto es difícil, o sea, porque, como les digo, la redistribución es una operación permanente las 24 horas del día y que de repente requiere decisiones rápidas de cambio de captaciones o movimientos de volúmenes de agua de un lado a otro, que de no hacerlos en el momento puede provocar problemas peores que los que se quiere evitar. Por lo que creo que también sería bueno que la DGA pudiese introducir criterios de flexibilidad haciéndose cargo, digamos, de lo complejo que es administrar un río. Y después se señala que no se podrán establecer medidas que agraven la situación actual de las áreas que se encuentren declaradas bajo protección oficial de la biodiversidad, que se ubiquen dentro de la Junta de Vigilancia o que afecten la preservación y funciones ecosistémicas de dichas aguas en la cuenca. Y bueno, frente a todas estas normas que hemos conversado, no podemos eludir un dictamen, dos dictámenes en realidad, que esto no, que es de Contraloría, esto está mal acá, es un dictamen de Contraloría,
y que se pronunció respecto a un acuerdo de redistribución entre la primera, segunda y tercera sección del río. Y en este caso la municipalidad de Quillota, que está ubicada ya en la tercera sección, fue a reclamar a la Contraloría, señalando que las aguas subterráneas no fueron incluidas en el acuerdo de redistribución. ¿Y qué es lo que dijo Contraloría? Contraloría dijo, a ver señor, acá tenemos unidad de la corriente, que es un poco la tendencia que ya se viene observando en los ordinarios de la DGA, y en virtud de esa unidad de la corriente es necesario que el acuerdo sea entre todos los usuarios de la corriente, entendiéndose por corriente los que están por arriba y los que están por abajo. De lo contrario, dice Contraloría, no se cumple con reducir al mínimo los daños generales de la sequía. Luego, el acuerdo que se le presentó a usted, señor DGA, no es suficiente. Y esto es interesante, porque hasta ahora se entendía que reducir al mínimo los daños generales de la sequía, reducir al mínimo, era simplemente tener a la sanitaria que existía en la cuenca, digamos, tranquila, abasteciendo su captación al 100%, y el resto se arreglaba como pudiera. Y eso es lo que todos comprendían que era reducir al mínimo los daños generales de la sequía. Sin embargo, en este caso particular, eso ya estaba cubierto, que era Esval de Valparaíso. Entonces, la Contraloría le dice, a ver, señor, espere, o sea, el hecho que usted tenga el embalse Los Aromos lleno y que tenga tranquilo a Viña y Valparaíso con su sanitaria, no significa reducir al mínimo los daños generales de la sequía. Y ahí es posible advertir que ya se empiezan a desplegar segundas derivadas de este mínimo, de reducir al mínimo los daños generales, lo que yo particularmente creo que está bien, porque de repente toda la cuenca tiene que ponerse para la sanitaria, que todos sabemos que consume más que el derecho humano al agua, y no se ha hilado más fino para poder proteger a otros usuarios, que no necesariamente están adentro de una concesión sanitaria. También Contraloría dice que el organismo, o sea, DGA, debe dilucidar la eventual afectación de la totalidad de los usuarios de la respectiva corriente. O sea, Contraloría dice, señor, acá no es suficiente con que la concesión sanitaria esté satisfecha. Usted me tiene que evaluar la totalidad. Esto tenemos que empalmarlo, digamos, con un último dictamen que fue del 4 de mayo de 2022, nuevamente de Contraloría, en que reclama en esta oportunidad la Junta de Vigilancia de la tercera sección de la Concagua. Y acá dice que se ha determinado, lo que reclama la tercera sección es que hubo un acuerdo entre la primera sección y la segunda sección del río Aconcagua, en el sentido de que se prorrateaba, o sea, se consideraban los recursos por secciones, ¿ya? O sea, se evaluaba, se determinaba en función de la disponibilidad del recurso en cada sección, exigiéndole dejar pasar a la sección siguiente una proporción de los recursos disponibles. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que decía la tercera sección? A nosotros con ese criterio no nos llega nada, no nos llega casi nada, porque claro, llenan los aromos, pero a nosotros no nos llega nada. Entonces, la tercera sección dice que ese objetivo no ha considerado pertinente suspender las atribuciones de las respectivas juntas de vigilancia en el seccionamiento del río, dado que las medidas dispuestas se encuentran cumpliendo con el objetivo principal de la intervención, o sea, con el objetivo principal de la intervención para la autoridad, digamos, consistente en asegurar el abastecimiento del consumo humano del Gran Valparaíso y las comunas aledañas. O sea, cubierto eso, estamos listos. Entonces, ¿qué dice Contraloría? Dice, no, señor, acá, nuevamente, unidad de la corriente, disminuir al mínimo los daños generales de la sequía, que no se agota con el solo hecho de mantener a la concesión de Valparaíso y Viña satisfecha. O sea, hay otros criterios también que hay que adoptar. Y el acuerdo, dice Contraloría, solo se configura cuando concurren, nuevamente, todos los usuarios de toda la corriente. Y
le recuerda a la DGA que además tiene la facultad de levantar los seccionamientos. Entonces, ¿cuál es el criterio de Contraloría? La conclusión. La redistribución ha de hacerse sobre la disponibilidad total del río y no por secciones. Bueno, ahí desde el punto de vista técnico, por lo que he escuchado, esto podría ser discutible, puesto que habría independencia entre secciones, pero yo no me atrevo a meterme en ese ámbito más técnico, pero básicamente Contraloría lo que dice, señor, usted tiene que levantar secciones y los daños generales de la sequía no se agotan con Valparaíso y Viña. Bueno, y finalmente vamos a hablar ya de otra circular que cambia totalmente el tema, circular número 2 de 20 de abril de 2022, que aplica a toda organización de usuarios de agua que debe ser administrada por un directorio. Y esto básicamente se refiere a aquellos accionistas que son personas jurídicas que pueden ser representadas por más de un director que provenga de su mismo seno, y no puede sino concluirse que el directorio debe integrarse por comuneros que garanticen velar por diversos intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que había un accionista que designaba 2 mandatarios, digamos, ¿ya? Y esos 2 mandatarios iban a elección de directorio. Entonces la DGA le dice, no señor, usted tiene que designar a un solo mandatario, puede proponer a un solo candidato al cargo de director de una UA, sin perjuicio después pueda dividir sus acciones al momento de la votación. O sea, no puede mandar 2 representantes, como sería el caso, qué sé yo, de una sucesión, en que también a las sucesiones le dice, señor, yo quiero un solo representante. Cosa que a mí me parece bastante lógica, y creo que esto apunta más que nada aquí a que es importante que no se abulte artificialmente la representación de accionistas que puedan tener más acciones. Y esto en algún minuto podría redundar en aquellas, pero no ha sucedido todavía, en aquellas personas jurídicas relacionadas, en que pueden pueden elegir varios directores, sin embargo, todos saben que el control de esas personas jurídicas está en una sola mano. Bueno, eso sería lo que resumí, lo que busqué respecto de los actos administrativos de la DGA, y creo que ha avanzado bastante. Se puede discutir si para bien, para mal, si es correcto o no, pero me parece que es muy destacable el hecho de que la Dirección General de Agua está participando activamente en la vía de las organizaciones de usuarios de agua, y eso desde el punto de vista de las organizaciones se agradece, porque en el fondo da un sustento de poder decir cómo hay que orientar la acción de la organización. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Bien completo la revisión de diversos temas y cómo ha ido evolucionando la normativa y su aplicación en este sentido. Entonces, ofrezco la palabra para cualquier consulta, comentario asociado al tema o lo que estimen. ¿Pablo? Sí, Humberto, dale nomás. Sí, ¿Cómo estás? Oye, bueno, voy a aprovechar el silencio y para hacer varias preguntas y un comentario en realidad. Este tema de focalizar la redistribución de las aguas en el tema del agua potable y saneamiento es algo bastante nuevo, ¿eh? La verdad es que siempre la redistribución de las aguas se planteaba a partir de los usos generales, ¿no? Y de hecho así siempre fue la historia de estos artículos que son muy antiguos, ¿no? Por lo menos en su versión original, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la Aconcagua, los años, pienso que el 96-97, se intervino en la Aconcagua y nadie estaba pensando en el agua potable, sino en las situaciones que se presentaban en forma bastante crítica en la tercera sección.
y así sucesivamente. O sea, la verdad es que el focalizar la preocupación en el agua potable y saneamiento es algo más bien de los tiempos modernos, diría yo, ¿no? Ahora, un segundo tema que quería señalar es que para mí la dificultad de la incorporación de las aguas subterráneas a la Junta de Vigilancia y la necesidad de que se revise el estatuto para incorporarla, tiene que ver con muchos factores. O sea, y yo imagino que los estatutos debieran tener la flexibilidad para acomodarse a la forma real como el agua subterránea se inserta dentro de una cuenca, ¿no? En el hecho, por ejemplo, la norma de hacer igualdad entre el número de derechos de agua y las votaciones, ese tipo de cosas, no tienen ninguna, no reflejan para nada lo que resulta conveniente dentro de una organización de este tipo. De hecho, imaginemos en Copiapó, los derechos de agua subterráneos son muchísimo mayores que los de aguas superficiales, y entonces no habría ninguna equivalencia entre el peso de negociación, las conversaciones que se deberían dar y la forma como se deberían dar esas conversaciones entre los usuarios de aguas subterráneas y aguas superficiales. El tema es bastante más complejo y yo creo que esa es una negociación que debiera reflejarse en estatutos que establezcan las materias y la forma como intervienen los distintos tipos de usuarios, superficial y subterráneo, y cómo va a ser el peso de las decisiones, la participación en el directorio, etcétera, etcétera. Algo similar a lo que sucede, por ejemplo, con los derechos no consultivos, que tampoco es posible ponerlos en igualdad de condiciones, y que eso pudiera ser motivo de un acomodo desde el punto de vista de los estatutos para que reflejen las situaciones más reales y en forma más sensata. Este es un tema que nunca ha sido abordado en las modificaciones de los códigos de agua, que es especialmente complejo, pero que es muy necesario para darle la realidad a la forma de participación de cada uno de los tipos de usuarios dentro de una cuenca. Ahora, finalmente, quería hacer un comentario respecto a un alcance que hizo Natalia en relación a la pertinencia de entender el uso productivo como de interés nacional o interés colectivo, que hizo una mención a eso. A mí me parece que es absolutamente evidente y está en la esencia de todo el sistema, entender de que los derechos de aprovechamiento de agua se entregan justamente porque está en el interés público que se entreguen. No es por el interés privado que se entregan en función del interés público, es por eso. Es porque la forma como se mejor aprovecha el recurso hídrico es entregando derechos de aprovechamiento de agua para que lo utilicen los privados. Entonces, a mí no me cabe ninguna duda sobre esto. Este tema, entre paréntesis, está bastante desarrollado en un libro de autoría de Fernando Atria, justamente, en el cual desarrolla las razones por las cuales se entregan los derechos de aprovechamiento de agua, y hace una serie de referencias a distintos constitucionalistas, y en el cual establece justamente de que es del interés público por la razón por la cual se entregan los derechos de aprovechamiento de agua, lo que siempre ha sido así y es algo de la esencia del sistema, ¿no? Así que a mí no me cabe duda respecto de eso. Muchas gracias, Humberto. ¿Quieres comentar algo, Natalia, al respecto? Sí, respecto al interés público, a mí también no me cabe la menor duda de que hay un interés público comprometido para dar
autorizaciones de uso que serían, si prospera el borrador, para fines productivos. Sin embargo, si uno revisa el borrador, creo, Carlos Chapa puede desarrollar con un poco más de precisión eso. No sé si anda Carlos por ahí. Carlos no está. No está Carlos, ya. No. Que básicamente el borrador habla de que estas utilizaciones se darán fundados en la sustentabilidad y no recuerdo la otra, sustentabilidad e interés público, ¿ya? Y después hay otra norma que señala que toda materia de interés público, la autoridad debe asegurar mecanismos para definir materias que son de interés público. La autoridad debe asegurar mecanismos de participación directa, de democracia directa. ¿Y por qué? ¿Por qué se dice esto? Porque la Constitución solo declara de interés público a lo largo de todo el borrador dos cosas: la infraestructura eléctrica y la infraestructura de telecomunicaciones. Luego, el interés público, digamos, el contenido de interés público debe ser llenado, digamos, debe ser complementado por la autoridad, pero a través de mecanismos de democracia directa. Entonces, eso fue lo que levantó Carlos en una columna que a mí me pareció que es atendible, digamos, señalarlo, digamos. Lo que decía precisamente era que toda materia que sea distinta a lo que ya señala el borrador como de interés público debe ser complementado por decisiones en que participa la autoridad. Y evidentemente a mí no me cabe ninguna duda de que sí va a ser de interés público la producción, o sea, tendríamos que estar un poco locos, digamos, ¿no? Luis, ¿tú quieres hacer algún comentario o consulta? Sí, no, primero, excelente la exposición de Natalia, pero que tiene ese sentido, digamos, del que conoce la materia y ha estado al lado del agua, del río, para, digamos, estar conociendo los problemas. Yo, no sé, merece tal vez un comentario más completo que el que yo voy a hacer, sino que le voy a hacer dos preguntas puntuales nada más. La primera sobre estas denominaciones de los sectores de aprovechamiento común que ha hecho la DGA, que ha definido, ¿no es cierto?, y sobre los cuales se están instalando comunidades de agua subterránea. En algunos casos no hay una coincidencia exacta entre los territorios de las CHACs, digamos, y de las juntas de vigilancia. Y se puede, digamos, pensar de que puede haber problemas que se van a presentar a futuro. Y yo en eso haría el comentario de que, observando la evolución de lo que ha sido la gobernanza del agua en California, se ve una tendencia actualmente a establecer esta gobernanza sobre la base de territorios comunes de todos los que aportan agua y usan agua. O sea, yo diría un sector de aprovechamiento común integrado, porque hay sectores en que no solo es el agua, digamos, del río y el agua subterránea, que es la misma, ¿no es cierto?, sino que hay aporte de aguas desaladas, de aguas negras aprovechadas y de otras fuentes. Entonces es muy lógico que, y además está en la autoridad, es muy lógico que haya una definición de un territorio de uso integrado. Yo creo que en ese sentido le preguntaría la opinión a Natalia y como una dirección de avance, ¿no es cierto? Y también una revisión de cómo la DGA está definiendo estos territorios de uso común, que se pueden mostrar muchos casos en que seguro que va a haber problemas. Esa sería una pregunta. Y la segunda es que me ha tocado mirar las exigencias que se hacen para los acuerdos comunes entre las juntas de vigilancia con motivo de la sequía. Y como señalaba Natalia, hay una serie de exigencias que parecen excesivas para la emergencia y para la necesidad de la gente. Entonces, esas que las señaló con rojo en la presentación, cuando la DGA decide hacer la intervención,
pueden los afectados, digamos, exigir o pedir que se respondan también las mismas condiciones que la DGA pone para dárselas a ellos? No sé si me explico. No le entendí bien. Hay disposiciones respecto a los efectos ecosistémicos y otras, ¿no es cierto?, que se deben incluir dentro de esto. Entonces, lógicamente, la autoridad tiene que, si no acepta después las proposiciones de la Junta de Vigilancia, tendría que justificar todas las preguntas que ella misma hace, digamos, respecto de estos temas. Ya, perfecto. A ver, respecto me disculpo de nuevo por no hacer preguntas más integrales. Respecto a los territorios comunes de aprovechamiento, yo creo que el tema va para la integración de todas maneras. O sea, es que yo creo que es imposible seguir con el sistema que tenemos, sinceramente, porque quizás en abundancia no pasaba nada, pero ahora es tan evidente, y sobre todo lo que señalaba Luis, que en una cuenca no solo tenemos el agua dulce, sino que además tenemos el agua tratada, tenemos además las aguas subterráneas, tenemos las recuperaciones. Entonces es muy difícil seccionar eso y administrarlo como que fueran dos cosas totalmente diferentes. Por ejemplo, hay una cuestión que es como un poco anecdótico, que pasa en el Maipo y que habla de la locura esto de las secciones, porque antes, cuando había abundancia, los usuarios de la primera sección defendían con uñas y dientes su primera sección y nadie me toca la primera sección, ¿ya? Y vamos a hacer la primera sección hasta el fin de nuestros días, porque los que están más abajo, ellos se repartirán el agua que les llegue por recuperación. Esa era la posición, digamos, clásica. Pero resulta que cuando llega el 2019 y hay que redistribuir, los señores de la primera sección se dan cuenta que tienen que abastecer a este gigante que es Santiago. Entonces, la DGA le dice: señores, ustedes son primera sección, arréglense entre ustedes, pues, digamos, ustedes que son siempre han defendido tanto su primera sección, bueno, resuelvan su problema, básicamente. Entonces, los usuarios de la primera sección, sobre todo los agricultores, se encontraron que había que abastecer a este gigante de Santiago, y se encontraron que Santiago se convirtió como una especie de bypass de toda el agua de la primera sección. Entonces, porque se le quita casi todo el agua a los agricultores de la primera sección, se entrega a la sanitaria la distribuye entre sus clientes, luego la recolecta, y toda esta agua servida la lleva a la Farfana, la trata y la devuelve y se la entrega a la segunda sección, literalmente. Entonces opera como una especie de bypass en que todo el peso de la ciudad de Santiago se lo están llevando los agricultores de la primera sección. Entonces, no me cabe la menor duda de que muchos usuarios, agricultores de la primera sección, están diciendo: bueno, ¿y por qué yo tengo que llevarme todo el peso de la ciudad de Santiago? En circunstancias que se la debieran llevar todos los usuarios de toda la cuenca completa. Entonces, en el fondo, como que se les dio vuelta la tortilla y dicen: oye, aquí los más perjudicados con el seccionamiento somos los de la primera ahora. Los que más la defendíamos ahora son los que más en contra nos está jugando. Entonces, en ese sentido, creo que al ver el sacrificio de los agricultores de la primera sección, ahí uno se da cuenta al poco andar de que es un peso excesivo para unos y no para el resto de todos los usuarios de la corriente. Y ese gigante que es Santiago debiese ser soportado por todo el resto de la corriente. Y por eso a mí me parece que, bueno, y debiesen hacerse enroques con el agua servida tratada que es de vuelta al río, y con eso poder devolver un poco a los agricultores de la primera sección y hacer un manejo un poco más integral. Y es ahí a mí donde se me hace muy evidente el tema de la gestión integrada, que este seccionamiento no resiste mucho, y creo que si prosperan los consejos de cuenca del borrador,
es para allá para donde va la cosa, y los usuarios van a estar representados, no sé si como asociaciones de canalistas o como juntas de vigilancia, no lo sé, pero el manejo que los consejos de cuenca van a hacer de los ríos va a ser totalmente integrado. Y bueno, respecto a los territorios de uso común, de cómo los definen y cómo sería la segunda pregunta de los usos ecosistémicos, que si no son capaces de responder los usuarios en el acuerdo de redistribución, ¿cómo lo asumiría la DGA? Esa entiendo que es la pregunta, Luis. O sea, si Sí, la DGA, claro, esa no sé, es, ¿no? Esa. claro, estoy viendo que hay gente de la DGA acá, está Gustavo Abrigo, por ejemplo. Porque no sé si está por ahí, si nos puede, que es de organizaciones de usuarios de agua, también está Nicolás Ureta, no sé si ellos pueden un poco ilustrarnos de cómo sería esa acción medioambiental que debieran hacer las OUA en sus acuerdos de distribución. Porque el exigir eso a las UA significa un compromiso de la autoridad, ¿no es cierto?, de que si son rechazados por ese motivo de no considerarlos o no integrarlos a la petición, hay como una obligación se entiende, de la autoridad de poder presentar la solución. Ahí está Nicolás. Sí, hola a todos, muy buenas tardes. Hola, Nicolás. Bueno, el tema de la preservación es una obligación que estableció la ley en la reforma. La reforma señala que siempre se deberá velar por la preservación ecosistémica. Por lo tanto, al dictar esa resolución de los acuerdos de redistribución, nosotros no podíamos eludirla, y de hecho va a estar en todos los actos administrativos de la DGA. O sea, todas las resoluciones que la DGA dicte en virtud de la implementación de la reforma van a hacer mención en mayor o menor medida a esa obligación. Y obviamente cuando nosotros tengamos, y esperamos que sea la menor cantidad de veces posible, o sea, ninguna, nosotros tengamos que ordenar la redistribución o realizar la redistribución, efectivamente nosotros sí tenemos que hacernos cargo de esa obligación. ¿Cómo lo tomamos ahora en el Aconcagua? En el Aconcagua se declararon hasta el momento, se han declarado 2 humedales urbanos que están en el mismo cauce, por lo tanto, uno que está ahí en Quillota, por lo tanto, entendemos que con el solo hecho de ya hacer redistribución y que el agua pase por el río, ya está en una situación mejor que la que estaba antes de la redistribución, porque esa zona del río estaba seca. O sea, tenía muy poca agua, lo poco que llegaba a la tercera sección. Y la otra es el humedal Concón, que está en la desembocadura, que está después de los últimos usuarios, que es la planta Concón de Fal. Y para eso dejamos un caudal mínimo, que es Val, después de tomar el agua en la planta, tiene que dejar pasar que por lo menos en la orden que está vigente son de 100 litros, y que ese caudal, igual que todos los otros caudales pasantes que quedaron en la resolución, se van a ir revisando y ajustando por 2 cosas. Uno, por la disponibilidad, y otro por también en la medida que el río vaya ganando en eficiencia. De esa forma no hicimos cargo nosotros del tema de velar por la función ecosistémica, en este caso particular. Oye, Nicolás, entonces, claro, porque yo le di 2 interpretaciones posibles. La primera era que efectivamente dentro del área de jurisdicción de la organización hubiese áreas de protección oficial, como sería el tema de los humedales, o bien acciones voluntarias como la que está haciendo el ELQI, que están en la mesa de no sé, del humedal, de no sé dónde, pero son voluntarias y ellos mismos dejan pasar agua para la continuidad del río, pero siempre no son cargas legales. Entonces sería como la primera interpretación, que en el fondo si tú tienes como Junta de Vigilancia un área de protección oficial, debieses adoptar las medidas tendientes en la redistribución para no empeorar la situación y hacer respetar los caudales ecológicos. Una cosa así. Aquí también pues se puede dar toda una discusión, porque también algunos podrían interpretar o pretender, y ahí va a ser materia de análisis, de cuál también es la obligación de restaurar.
Entonces, y ahí sería ya no solo empeorarlo, sino generar una situación mejorada antes de la redistribución. Entonces, nosotros al menos lo interpretamos que tiene que haber una situación de no afectación. Y la redistribución ya por sí misma va a producir esos caudales para que dentro del humedal, porque no le puede hacer un bypass al humedal, tiene que pasar por ejemplo el de Quillota. Claro. Y el otro es el humedal sería el último usuario, digamos. Terminó. Eso. Un gusto. Gracias, muchas gracias, Nicolás. Ya llegó Carlos. Perdón, yo recibí un llamado que no podía no responder y acabo No, lo que pasa es que yo hice mención, Carlos, a tu carta que mandaste hace un tiempo, hace una semana atrás, respecto de por qué no se consideró el uso productivo dentro del interés público en el borrador de la Constitución, y que para que se incorpore el interés público habría que implementar mecanismos de democracia directa, digamos, para poder entender de que hay interés público y por lo tanto se justificaría las autorizaciones de uso. Si queréis lo explico, no sé si se produjo algún debate, pero en el fondo lo que dice, para serle franco, no he leído la versión final que salió armonizada. No he tenido un minuto para revisar ese texto que circuló y que después además salió un comunicado diciendo que no era el texto final, que el texto final va a salir el lunes probablemente. Pero tomando en cuenta el articulado y las enumeraciones que se presentaron a la Comisión de Armonización, que es el texto que probablemente está cargado, digamos, en la página, lo que dice ese texto en los artículos es que el 311, si no me falla la memoria, dice que las autorizaciones de uso de aguas, en el fondo, se van a poder justificar en 3 causales. En el consumo humano, en la protección ecosistémica, no me acuerdo exactamente la frase, pero básicamente en temas ambientales, en protección de la naturaleza, y en el interés público. Eso dice. O sea, esas son las 3 causas por las cuales te van a poder entregar, la ANA va a poder entregar autorizaciones. Además, en el 400 y algo, dice que la Agencia Nacional de Aguas tiene 3 finalidades, básicamente. Tiene 3 fines. Uno es asegurar el consumo humano, lo otro es preservar y restaurar la naturaleza, y el tercero era asegurar el desarrollo sostenible. Entonces, el análisis que hacíamos es que en ninguna parte está contemplada la entrega de autorizaciones administrativas de uso de agua para el uso particular y para fines productivos, ¿no? Para uso particular y con fines productivos. Y que tiene que haber un desarrollo normativo que incorpore esto para que esto se pueda dar. Lo más lógico es hacerlo a través del interés público, porque es el término, porque lo otro es consumo humano, no todo es consumo humano, entonces ahí no cabe. Lo otro era beneficio colectivo y de preservación de la naturaleza, creo, ahí tampoco cabe. Lo lógico era ponerlo en el interés público. Y si uno va a los artículos 111, 112, por ahí, no me acuerdo exactamente, ahí se establece el régimen de lo que se entiende que es de interés público en la Constitución, y se establece que la única, en relación con este tema, lo único que está predefinido en la Constitución como interés público es la infraestructura energética. Entonces uno podría relacionar que las autorizaciones de uso de agua para fines energéticos podrían estar dentro de ese marco de interés público. Pero también dice que en el fondo sumar conceptos dentro del interés público, sumar actividades o expandir la noción de interés público dentro por la vía legal, va a requerir democracia directa, y eso es plebiscito, ¿no? De hecho, no es solo democracia directa, dice democracia directa participativa y con otras características. Yo lo entendí como plebiscito, como un plebiscito. Entonces no es tan fácil incorporar el uso productivo. Otra forma sería asignárselo dentro de las finalidades de la ANA, y decir que la ANA va a tener también, o está dentro de su finalidad de desarrollo sostenible, ¿cierto? Porque desarrollo sostenible, bien entendido, tiene 3 ejes, y uno de esos ejes es el económico. Desarrollo sostenible incorpora lo ambiental, lo social y lo económico,
Y uno podría decir que en ese aspecto económico y social, incluso de la sostenibilidad, uno podría considerar los usos productivos, pero sigue siendo una interpretación o bien un desarrollo normativo necesario. Entonces, la conclusión es que hoy día en la Constitución, tal como está, bueno, no hoy día con la armonización porque no la he visto, pero asumiendo que lo que decías, ¿no? Que la armonización no tiene goma de borrar, sino que tiene lápiz, algo así decir, ¿no? Y que los conceptos son los mismos y que no se han agregado conceptos nuevos, a eso me refiero. Eso es lo que tenemos. Entonces, queda la duda, pues queda la duda de si es que vamos a poder tener renovaciones o nuevas autorizaciones reconociendo los usos anteriores para fines productivos. Todo el mundo me mira y me dice, tú estás loco, obvio que sí, por supuesto que sí. Bueno, pero yo tengo mi legítima duda. Vamos a ver qué pasa. Eso. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. ¿Algún otro comentario, consulta? Ya estamos bien pasados la hora, pero ofrezco una última palabra para ir cerrando ya. Gonzalo. Sí, cortito, una reflexión sobre el manejo integrado subterráneo superficial, que es de toda lógica, pero no hay que olvidarse que a pesar de que es la misma corriente, tienen diferentes velocidades, una corriente rápida y otra la corriente lenta. ¿Y por qué eso es tan importante? Porque la reacción a una sequía extrema de un acuífero es muy diferente a un río. Entonces, un límite al uso del agua subterránea podría ser un poco extremo, porque el acuífero a lo mejor en esa localidad puntual, dependiendo de las condiciones del acuífero, podría reaccionar muchos años después de que estamos en sequía extrema. Eso es una pequeña reflexión nomás. Muchas gracias, Gonzalo. Efectivamente, hay una diferencia sustancial en la dinámica de ambos fenómenos. Natalia, muchas gracias por tu tiempo, ¿verdad? Disculpa la hora, nos excedimos un poquito, pero el tema es interesante. Gracias a todos por su participación. Yo como último comentario, creo que el Departamento de Organizaciones de Usuarios de Agua ha hecho buena pega en el sentido de que les sirve a las organizaciones de usuarios de agua. Entonces no siente que están inventando la rueda todo el día. Yo creo que eso es bueno. Da un poco de certeza. Ahora uno podrá pelear con ellos, pero es mejor pelear con alguien que no pelear con nadie, digamos. Yo creo. ¿O no? Saber con quién pelear, por lo menos. Saber con quién pelear, pues. Sí, pero yo creo que está bien que la DGA se meta activamente en el quehacer de las OUA. Sin duda, es su rol, además, digamos. Así que, bueno, como decía Natalia, muchas gracias por tu tiempo, gracias a todos por mantenerse hasta esta hora conectados, ¿verdad? Los dejamos cordialmente invitados a nuestros webinarios, normalmente son el último miércoles de cada mes, en esta oportunidad lo hicimos un jueves por un tema de agenda, así que estén muy bien y gracias. Chao, gracias a ustedes.